Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejía Sky de la patrulla canina de Paw Patrol. Espero que te guste. Mide 21 centímetros de alto. Ve, tiene los gogles tiene como vidrio, pero no es vidrio, es acetato. Vean, tiene su colita. Voy a hacer a los demás personajes poco a poco, ¿sale? No los estoy haciendo seguidos porque luego se aburren. No todos les gusta este personaje, pero para los que les han pedido estos personajes, es mi visión de estos perritos, ¿ok? Entonces, iré haciéndolos poco a poco. Espero que te gusten. A continuación voy a dar la lista de materiales. Si vas a ver hasta aquí el video, porfa, regálame una manita arriba, un lindo comentario, te lo agradeceré mucho para que YouTube me recomiende, ¿ok? Miren. Entonces, a continuación doy la lista de materiales. Ok, ya vieron que hice a otro miembro de la patrulla canina, que es Sky. No sé si se diga así, pero Sky, algo así, con una I al final, en vez de Sky, es Sky. Miren, los tonos no me están convenciendo mucho, pero si ustedes los pueden conseguir, mejor. Yo les voy a dejar cómo hacer la perrita, pero los tonos no me están convenciendo mucho, son más a mostaza. De hecho, voy a usar, déjenme ver la foto. Voy a usar algo parecido. En el rosa sí estoy convencida. Eso sí estoy muy convencida. El rosa fuerte para el chaleco, los gogles o lentes que trae, y el rosita claro para el collar y para también el cinturón que lleva en la cabeza. Eso sí quedan. Yo estoy utilizando estambre angorita, aunque ustedes ya saben, pueden ocupar el que ustedes gusten. Es más naranja el color. Es que no me está convenciendo. No tengo ese tipo de naranja. Entonces estoy metiendo. Es que no sé si meter este naranja. Miren, este tipo de naranja. Meterlo para lo que son los parchecitos que llevan los ojos. Las orejas. Nada más. Y el flequillo. Y meter este tono clarito, pajita beige, para las patitas y la trompa, y para el cuerpo. Yo creo que sí, lo voy a tener que meter así, porque iba a meter pero no va a quedar, no queda muy claro. Es que es como un tipo mostaza, pero no lo tengo, no tengo el tono. Sé que se va a ver rara, pero espero que quede bien, porque sí es un poco más café, pero no. Si le meto café, se va a ver muy mal. Entonces voy a ver si le meto naranja u otro tono para las manchitas, el clarito para las patitas y la trompa, y para el cuerpo. Porque no, ninguno me ha gustado. Creo que el único que se parece es el de las trompas y de las huellas, ese sí es. Pero estos dos como que no me convencen mucho, pero lo voy a intentar en estos tonos. Porque es una cocker, entonces puede que funcione. A ver qué tal se ve. Si veo que se ve muy oscuro, lo voy a cambiar. Pero casi estoy segura que los voy a usar. Voy a utilizar un gancho del número 3. Voy a utilizar ojos, botones lilas, porque sus ojos son rosas. Y voy a usar fieltro blanco. ¿Ok? Para que no se vea tanto ñoñoy.
Y voy a utilizar una nariz. Esa no la saqué. Voy a utilizar una nariz. A ver, nariz. En tono café. Voy a utilizar unas tablitas que tampoco saqué para el collar, que donde lleva su placa, de tamaño redondita. Sí, tamaño redonda. Y, es que no sé. No, ¿saben qué? Esa la voy a hacer en foamy, color rosa. Y ya. Sí, voy a necesitar foamy rosa para que quede tiesecita. Es que había pensado en fieltro rosa, pero no sé. No sé si me convenza. Porque no es este tono de rosa, es un más fuerte, pero voy a ver si no uso fieltro rosa. Y creo que ya, ¿sale? Espero que me salga y bueno, de hecho ustedes ya vieron si me salió o no, porque ya vieron el principio del video. Y voy a comenzar con el cuerpo. Se me había olvidado, necesitamos acetato. No lo había mencionado y ahorita que volteé lo vi dije, ay, me faltó el acetato. ¿Ok? Entonces necesitamos de esos que vienen en el pan o en... Lávenlo y ya queda. ¿Sale? Porque sí tiene que ser un poco grueso. Y este solamente así. Ok, miren, tengo este tono que puede ser que sí sea, pero... Y sí vaya. Pues voy a arriesgarme porque es todo lo que tengo de este tono. Ya no ha salido a la venta y entonces no. Vamos a ver. Voy a tejer 2 puntos bajos. Voy a empezar con el cuerpo. 2 puntos bajos. Y en el segundo punto voy a hacer 6 puntos bajos. Más bien, 2 cadenas. 6 puntos bajos en la segunda cadena. 4, 5, 6. Ay, espero me alcance. Y cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a tejer una cadena y donde subo la cadena, ahí hago el primer punto. En este caso va a ser un aumento. Son 6 aumentos. Me va a dar un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Llevo 3. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento.
6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, de la vuelta 9 a la 16. Espérenme. Ahorita voy a cambiar el color. Ya le voy a regar otra vez. Ok, vamos a cortar. Y voy a poner el color rosa fuerte. Y voy a hacer esto. Jalo. Espérenme. Doblo la puntita del estambre y lo tejo. Lo jalo así. Y hago un amarre. ¿Ok? Así. Y entonces voy a subir con una cadena y hago de la vuelta 9 a la 16 punto por punto. Ahorita no marco porque ya sé que el cambio de color me indica que cambié el color. ¿Ok? Pero ya le iba a regar otra vez. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 9 a la 16, punto por punto, son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejemos y regresamos. Ok, ya terminé la vuelta 16. En la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 42. Puntos bajos. 42 puntos bajos. A ver, ya perdí cuenta. 5, 6. Y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 18 vamos a hacer punto por punto. Son 42 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5 y la disminución. Ok, en la vuelta 20 voy a hacer punto por punto. Son 36 puntos bajos. Subo con una cadena, lo tejo y regreso. Yo ya estoy rellenando el cuerpo de la perrita. Si quieres irlo rellenando, es a tu gusto. ¿Sale? Lo tejo y regreso, punto por punto, en la vuelta 20. Ok, en la vuelta 21 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. Nos van a dar 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución. Ok, en la vuelta 22 vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto. 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 23 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok,
En la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 26 vamos a hacer esto. Hago una cadena. Espérenme que lo hice mal. Hago una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 27 vamos a hacer punto por punto. Y ya terminamos el cuerpo. ¿Ok? Son 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer la cabeza. Estaba viendo que la perrita tiene como un gorrito. No es que sea como un... Yo pensé que era un... como cinturón que la, que abrazaba la cabeza, pero no es un gorrito. El rosa y luego encima lleva las gafas. Entonces estoy pensando, no, sí voy a tener que hacerlo aparte, porque no queda. No queda. Tendría que, no, sí voy a tener que hacer la cabeza aparte, el gorrito aparte y todo aparte. Ok, entonces vamos a hacer la cabeza con el color café. Ajá, y vamos a hacer esto. Voy a empezar con 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Yo había huido de estos patrones porque son muy laboriosos. Mucho. Llevan mucho detalle. En la vuelta 2 ya tejo una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Les decía, y la verdad es mucho el detalle. No creo terminar en un solo día el patrón. Además de que me puse a lavar. Ya me urgía. Y no es que lave a mano, pero pues tengo que estar pendiente de la lavadora, estar tendiendo la ropa y luego entra y sale y nada más hago un pedacito y luego vuelvo a salir. Y hago otro pedacito y otra vez y así estoy. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, hago un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, a ver si me escuchan bien porque como tengo el ventilador portátil, entonces hace más ruido que el otro. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Dejen, escucho el video a ver si se escucha, si no voy a tener que apagar mi ventilador. Ok, 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Sí se escucha, pero sí se oye como raro. Entonces en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Y ahorita vuelvo a prender mi ventilador. Ok. No pude, tengo calor. En la vuelta 6 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso.
Ok, en la vuelta 7, ay, perdónenme, es que metí mi ropa, ya se secó, y así está el sol. En la vuelta 7 son 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, un aumento y regreso. Así. Ok, en la vuelta 8 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Voy a marcar porque como estoy de borrega viendo la tele, voy a seguir. Ok, de la vuelta 8 a la 16, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ay, creo que ya se nubló. Ojalá llueva, pero que llueva sabroso. No, que nada más alborota el calor. Bueno, no ha llovido, ¿verdad? 4, 5 y la disminución. Espero que llueva. Aunque ya está saliendo el sol. Ok. Ok. En la vuelta 18 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. Apago el ventilador y se siente el calor exagerado. Ah, pero qué tal mis helechos, están hermosos. Ahorita les pongo una foto. Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y ya quedó la cabeza. Ok, voy a rematar, pero voy a dejar estambre para unirlo al cuerpo. Ok, entonces vamos a rellenar y voy a unir al cuerpo de una vez. ¿Saben por qué? Necesito hacer el gorrito. Ya me espanté que lleva gorrito. Porque estoy usando estambre que apenas a ver si me alcanza. Ok. Y entonces vamos a unirla. Como es punto, son 18 puntos bajos de la cabeza y 18 en el cuerpo, vamos a unirlas, pero es punto por punto. No hay pierde. Ahora sí que sí coinciden los números. Y vean. Ok. Entonces, lo uno y regreso. Punto por punto. Si ven que hace falta relleno, pónganle más relleno. ¿Sale? Así. Ok, miren, ya acabé. Ya lo uní, ya quedó bien. Entonces, voy a hacer primero la gorrita en color rosa suave. Vamos a comenzar tejiendo 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2,
3, 4, 5, 6. Estoy con un calor. Disculpen, ya no pude apagar el ventilador. No, es que esto es sofocante. Entonces, dije, no, mejor el ruido si aguantan. Ok, en la segunda vuelta subo con una cadena y hago un aumento 6 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. En cada punto hago un aumento. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y nada más está jugando el sol conmigo. Se nubla, sale. Se nubla, sale. Ayer estaba esperanzada de que fuera a llover, pero nada. No llovió nada en la noche. Ok, entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Por qué lo voy a hacer antes de las orejitas? No quiero perforar, quiero hacerlo sencillo, entonces prefiero pegar las coletas, las orejitas encima de la gorrita. Ok, entonces lo tejo y regreso. No vayan a rematar porque estoy tentativamente en la vuelta 15, o sea que lleguemos a la vuelta 15. Entonces lo tejo y regreso. Además hay que coserle unas tiritas. Ok, entonces no vayan a rematar. Ok, llegué a la vuelta 15 y en la 16 voy a hacer una cadena y tejo 20 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y tejo 15 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, más una. Y a partir de la segunda cadena tejo punto por punto. Son 15 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, ya terminé los 15 puntos bajos y aquí sigo punto por punto. Otra vez hago bajo el punto bajo, ¿no? De este.
Y a partir del siguiente hago 20 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y es uno antes de terminar. Y hago 15 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, más una. Y a partir de la segunda hago punto por punto y hago lo mismo que hice. Bajo con un punto bajo y cierro la vuelta. Remato y ya quedó. ¿Ok? Entonces, lo tejo, llego hasta la orilla, hago el último punto bajo, cierro con un punto deslizado y remato. Lo hago y regreso. Ok, miren, ya quedó. Dejen veo la foto. No lo voy a pegar ahorita porque me faltan los, el flequillo. Se me fue el nombre del flequillo. Entonces, pero vean. ¿Ok? Entonces, lo voy a dejar así por el momento. Y vamos a hacer las patitas. Las delanteras y las traseras. A su familia, ve cómo trata a todos, es un modelo ejemplar. ¿Cuántas y cuántos han estado con un cucaracho disfrazado? Ok, miren, así quedó la de enfrente. Y vamos a hacer esto. Empezamos con el color cremita. Y vamos a empezar con 5 cadenas más una. 2, 3, 4, 5 más una. A partir de la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y en la quinta cadena voy a hacer 3 puntos bajos. En las flotantes, en las cadenas flotantes, voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y en la última hago un aumento. ¿Ok? En la segunda vuelta hago una cadena, un aumento, 4 puntos bajos, 2 aumentos, cuatro puntos bajos y un aumento. Y nos da un total de 16 puntos bajos. De la vuelta 3 a la 5 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, son 16 puntos bajos en cada vuelta y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 6 voy a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. 4 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 7 y 8 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y cambio el color. Ya les enseñé a cambiar el color. Entonces cambiamos al café. ¿Ok? Entonces 7 y 8 punto por punto y terminando cambio el color.
Ok, en la vuelta 9 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo, remato y dejo estambre para unirlo al cuerpo. ¿Ok? Entonces de la 9 a la 20 punto por punto. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Y disculpen el sonido, pero es que sí, ya no aguanto. Me asfixio. Ok, entonces lo tejo y regreso. Ok, miren, ahora voy a pegar la otra patita. Y la estoy pegando esta 1, 2, 3. Entre la 3 y la 4 hilera las estoy pegando. Tienen que quedar así como donde va lo horizontal. Tiene que coincidir con lo horizontal del cuerpo. O sea, me refiero a que la patita, de la forma de la patita, quede alineada. Y voy a pegar esta. Va a ir casi pegada a la otra. ¿Ok? Así. Y entonces, ya pegué este lado, lo clavo y me voy para el otro lado para pegar el resto de la manita. Ok. Lo bueno es que no pegué el gorrito para alinearlo y fuera más fácil. Y vean, así. Remato. Y así. Y entonces, clavo así. Y corto. Y vuelvo a hacer otro nudo. ¿Ok? Y aquí en donde empieza lo café, voy a hacer un pellizquito. Este lo trato de esconder. Y vean. Hago una puntada, me voy del otro lado. Y también del mismo lado del café voy a hacer esto. ¿Sale? Y remato. Ahí está. Y entonces hago esto. Y ya quedó. Ya quedaron las dos manitas del perrito. ¿Ok? Entonces, todavía no pego el gorro. Y vamos a hacer las patitas traseras. Ok, miren. La parte trasera queda así. Entonces, la patita vamos a hacer lo mismo que hicimos en la delantera, de la vuelta 1 a la vuelta 6. Lo van a tejer exactamente igual y en color hueso. Igual que la de adelante, nada más que hasta la vuelta 6. Y vamos a tejer la parte de arriba de la pata trasera. Ay, creo que sí me alcanzó el estambre. Ok, vamos a hacer para tejer la parte esta de arriba. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. Subo con una cadena a la segunda vuelta y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer
una cadena y hago un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 a las 7 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. Ok, ya tejí de la vuelta 4 a las 7 punto por punto y en la vuelta 8 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces, un punto bajo, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 y 10 vamos a tejer punto por punto, rematamos y regresamos para unir la piernita, ok. Entonces vuelta 9 y 10, punto por punto, la tejo y regreso. Yo creo que mañana le sigo porque estoy cansada, ¿sale? Les vemos mañana y termino la perrita mañana, porque todavía me falta mucho. Ok, ya amaneció. Entonces vamos a hacer esto. Miren, ya había terminado de la 9 y 10 y quedó así. Rematé, rellené con poquito relleno, no tanto para que lo pueda pegar al cuerpo. Y la parte blanca lo voy a hacer así. La voy a colocar de tal manera que el ancho quede al ancho de lo de acá arriba. Entonces, voy a unir punto por punto. Ok, así. Así. Lo termino de unir y regreso. Así. Ya, bueno, ya casi termino. Y entonces, bueno, ahorita lo termino de unir, rematamos y regreso. Ok, miren, y ya quedó así. Entonces, vamos a hacer esto. Ya pegué una y trato de que lo café quede en el límite de lo rosa con el café. Y vean, voy a unir. Me voy a ir pellizquito por pellizquito uniendo. Lo iba a pegar con silicón, pero creo que hay un problema. Es mucho la fuerza de gravedad. Que miren, me lo avienta hacia acá. Entonces con el resistor, con el silicón, pues no iba a quedar bien. Entonces se nos iba a despegar. Entonces por eso mejor decidí coserlo. Y vean, me voy toda la orillita. Hago un pellizquito en la orilla de la pierna. Y así me voy. Ok. Así hasta llegar al otro lado que es el café con el rosa. Lo sigo cosiendo y regreso. Ok. Y miren, ya quedó. Ok. Entonces, hago esto. Vamos a hacer ahora el collar, que es más fácil. Voy a hacer el collar en color rosa claro según yo. Dejen ver la foto. Sí, en rosa claro. Para eso vamos a hacer 20 cadenas más una. Lo tejo
y regreso. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Ya tengo las 20 cadenas más una y voy a hacer a partir de la segunda cadena 20 puntos bajos. Ok. Lo tejo y regreso. Punto por punto. Ok, miren, le había puesto 20 cadenas y no alcanzó, pero voy a dejar estambre y remato. Hice 22 más una y ya creo que ya alcanzó. Entonces, voy a hacer esto. Voy a ensartar y voy a poner en el cuello la tirita y cierro con 3 puntadas. Vean. Así. Y entonces remato y voy a hacer un amarre con esta tirita que quedó aquí. Si quieren, si no, ustedes pueden esconderla y ya quedó. Acuérdense que ustedes pueden hacer los cambios necesarios, no importa. Y vean, ya quedó el collar. Al ratito le pongo lo que es el colgante. Entonces, ya que está esto, nos vamos a hacer la trompa. ¿Cómo ven? Sí, hacemos la trompa. Ok, la trompa la voy a hacer en color claro. Y vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces, en la segunda vuelta hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Ahí está. Y vamos por el último. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. 12 puntos bajos, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a tejer punto por punto. Una cadena y tejo 18 puntos bajos. Según yo, ya quedó. Dejen, veo la foto. A ver. Dejen, termino. Según yo queda así. Ahí está. Así. Voy a dejar estambre para unirlo a la cara. Remato y voy a rellenar. A ver, con tantito. Y voy a hacer esto. Vamos a poner la nariz.
antes de pegar. Así. Y voy a hacer que esta parte quede un poco recta. Y entonces voy a coser. La pego casi en la orilla de a 2 vueltas del cuello. Así. Si eres principiante, o sea, sé que te va a costar unir las piezas, porque pues, la verdad ya con la práctica vas viendo de las mañas de cómo agarrar las piezas y que no se muevan. Pero si no, tú clava algo para que te ayude a que no se mueva. Clava una aguja de tejer o algo así y ya no se te mueve. Y es lo más fácil. ¿Ok? Mientras vas agarrando práctica. Es que todo esto de los amigurumis creo que es práctica. A mí los primeros videos, ay, yo hasta lloraba porque decía, no me sale, y no me sale, y no me sale. Es que la verdad sí, no es tan sencillo hacer amigurumis. Alguien puso en un grupo que se le hace ya más sencillo hacer los patrones. Pues no son tan fáciles. Hay unos que son fáciles, pero hay otros que sí están un poco complicados. Y el sacarlos, pues sí no es tan sencillo. Pero dice que a ella se ha mejorado mucho, pero la verdad yo cada día aprendo mucho, porque no. Sé que muchos juzgan muy duro los patrones y dicen, no, es que está fea esto, es que está fea el otro. Pero no es eso, es que la verdad es bien difícil hacerlos y es muy fácil nada más copiarlos, ¿no? Pero yo por eso no juzgo si me dicen, es que, ¿cómo lo ves? ¿Verdad que está feo y que no sé qué? Yo no juzgo porque de veras que es tan difícil que los que están juzgando son los que no hacen los patrones. Y que los ojos están feos y que esto y que el otro. Y dices, oye, pues si no es como decimos en México, no es enchilamiona. Pues si no son enchiladas. Ok. La naricita va un poquito arriba. Ahí está. La voy a pegar con el silicón. Ay, quedó hermosa. Y pero sí, o sea, a veces hacen unos comentarios que digo, ay, Dios. Al principio sí me dolía, ya la verdad ya se me resbala, ya. Digo, son gente que luego, nada más por la envidia de que a ellos no se les ocurre, sí hacen comentarios que hieren o que te hunden, porque uno que ya tiene años con esto de los comentarios, pero cuando son principiantes y les ponen cosas así feas, digo, ay, qué feo. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. A ver, ya quedó. Y adivinen qué, hice la oreja. Entonces, pero estoy viendo un pequeño problema, Houston. No. Es que tengo que pegar la oreja, pero dejar un pedacito para que para que quepa lo del antifaz, que todavía nos falta el antifaz. Ok, miren. Voy a hacer las manchas en color naranja.
y voy a ver qué tal se ve. Si no, voy a tener que ponerle otro color de ojos a la perrita, porque sí, voy a hacerla y vemos cómo se ve. Ok, miren, sí quedó. Entonces, vamos a hacer lo naranja. Y ahorita les digo de cuánto fue el círculo de fieltro. Es de 2 centímetros. 2 centímetros de diámetro. Vamos a tejer primero esto. Y vamos a hacer esto. Hago 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Ok. Pensé que no iba a verse bien, pero sí se ve bien. Entonces, es que estos perritos sí tienen demasiados detalles y entonces trato de que se vean lo más parecidos, pero sí está difícil. Ok. Luego, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y remato. ¿Sale? Ahorita regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, con los ojos voy a hacer un corte pequeño. Aquí. Doblo. Y corto una pestañita. Así. Lo mismo hago con el otro ojo. Así. Ahí está. Es para que entre la parte del botón. Entonces, voy a hacer esto. Voy a pegar el naranja. Espérame. Voy a cortar un poco del excedente de estambre. Y ver. Así. Ahí está. Y hago esto. Así. Ahora vamos a pegar lo blanco, pero voy a ver. Ay. Acá está. Dije, ¿dónde lo dejé?
Como ven. No sé si cortar un poquito más los ojitos. Así. Que no sean tan grandes. Así. Creo que sí, ¿verdad? Entonces voy a cortar un poquito. Ajá, así. Los alineo a la nariz, ¿cómo ven? Así. Ok, miren. Parece como loca, ¿no? ¿Verdad? Pero es que así es. Así está la perrita. Entonces, vamos a hacer esto. Vean con las orejitas cómo queda. ¿Ok? Ya tengo una, pero la voy a pegar. Ahorita se las enseño a tejer. No sé si ya pegar el gorro. Yo creo que ya pegamos el gorro. Ahora sí. Porque si no, se me va a estar moviendo todo y... Ahí está. Así. Ahí se me pega la tapita y veamos. Ahí está. Ok. No sé si ponerle boquita a la perrita. Estoy pensándole. A ver. ¿Cómo ven? Creo que sí. A ver. Vamos a ensartar. Tengo un pedacito de color café. Ay. Así. Ay, es que el silicón es lo malo, que todo se pega en las manos. Y vamos a hacer esto. A esta altura, más o menos, así. Ahí escondo. Es a la vuelta. Sí, a una vuelta de la orilla. Y me voy al centro. Así.
Ok. Ahora voy a pegar la oreja. Y la oreja va un poco aquí. Va como en el centro de la pierna. Y estoy procurando coserla tocando la parte de hasta abajo, que es la café, y la rosa de la cabeza. Por eso ven como que jalo. Y ya queda. Hago un remate. Y lo paso por donde lo cosí. Ahí está. Y corto. ¿Ok? Yo sé que les enseñé al revés, ¿no? Primero pegarle y luego hacerla. Y vean. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer la orejita. Esa vamos a hacerla en 3 partes. ¿A qué me refiero? Primero vamos a hacer las onditas que vamos a hacer. Ahí. Espérame. Ahí está. 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. La segunda vuelta subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Ok. Lo tejo y regreso. Ok. En la tercera vuelta vamos a hacer punto por punto. Son 12 puntos bajos. Los tejo. Rematamos y hacemos otra igual. Ok. Pero la segunda no la rematen para poder unir. Entonces, esta ya quedó. Vean. Es la primer ondita. Voy a rematar. Volteo. Y remato. Hacemos otra igual, pero no rematamos. ¿Ok? Ok. Ya terminé la segunda ondita. Y vamos a hacer esto. En la vuelta 4 hago una cadena. Tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y luego aquí agarro la otra ondita y me pongo a tejer 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí está. Y me voy a la primer ondita y hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Y ya uní las 2 onditas. En la vuelta 5 y 6 voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. 24 puntos bajos en cada vuelta. ¿Sale? Entonces lo tejemos y regresamos. Ok. En la vuelta 7, 2, 4, 6, 7,
vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 8 voy a hacer punto por punto. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena y hago 9 disminuciones. Ok. Las tejo y regreso. Son pura disminución en esta vuelta. Así. A ver, ya casi termino. Ahí está. Cierro con un punto deslizado. Y vamos a hacer esto. En la vuelta 10 hago una cadena y tejo punto por punto. Son 9 puntos bajos, los tejo y regreso. Voy a rematar dejando estambre para coserla. Ya les enseñé cómo coserlo y regreso para coser la siguiente. Bueno, voy a coser ya la segunda oreja. ¿Ok? Todo esto de las uniones es tanteo. Ahí sí tienen que tantearle ustedes en donde las quieren pegar. Porque yo les puedo dar la vuelta del sombrero, pero del gorro, pero acuérdense que el gorro pues puede ser muy variable. Entonces, no puedo darles una vuelta en específico en donde pegarla, pero ustedes le pueden calcular. ¿Ok? Pego la segunda orejita y regreso. Ok, vamos a hacer el antifaz y lo voy a hacer en 2 partes para que de hecho tengo que cortar también el acetato. A ver. No, creo que está muy... Así. Ahorita lo recorto. Entonces, vamos a hacerlo así. Y lo voy a unir en la parte de atrás para que lo puedan bajar y subir. Voy a comenzar con 20 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 más una. Ah, digo 20 cadenas. No es más una. Y hago esto. ¿Sale? Hago un punto deslizado. Y lo junto. Cierro la vuelta y hago una cadena. Y empiezo a tejer. 20 puntos bajos. Así. Punto por punto. Si ven, estoy escondiendo la tirita que sobró. Así. La tejo y regreso. Punto por punto. Ok. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Y voy a tejer 22 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 más una. Y a partir de la segunda cadena
hago punto por punto. Son 22 puntos bajos. Los tejo y les digo que sigue. ¿Cómo vamos a cerrar aquí? ¿Ok? Ok. Ya cuando terminen, en el siguiente punto, vamos a hacer un punto deslizado. Corto. Y ya quedó. Entonces, estoy pensando si... esta la escondo así. Clavo primero la aguja. Chompis, déjate ahí. Ay, es que se está rascando y se está chupando las patitas y ay, se lastimó, ya la curé. Ay, no. Y vean, ya ensarto y corto. Y la tengo que estar vigilando porque se sigue lastimando. Dicen que es una falta de hierro o algo así, pero voy a tener que llevarla al veterinario. Ok. Voy a alejar. Ok. Y vean, yo creo que lo voy a pegar porque va así. Miren. La otra es coserlo. Pues sí, puedo coserlo. Coso aquí y coso en la parte de en medio. O como ven, o lo dejo pegado o lo pego. Yo creo que lo pego así. Vean. Ok. Yo creo que sí lo voy a pegar. Entonces, lo pego con el silicón líquido. Primero pego esta parte de aquí. Así. Ok. Hago el círculo bien. Y así. Ahora vamos a pegar el otro círculo. Es que esta es la parte difícil. Ok. Ya que haya pegado esta parte, ya pego las tiritas hacia atrás. Así. Ok, lo pego y regreso. Ok, miren, ya corté los acetatos. Creo que no se ven, pero de 4 centímetros de diámetro. Y los voy a pegar aquí. Entonces, voy a poner el silicón. Y voy a pegar el primero. Hago lo mismo. Ay, perdón que las moviera. Ahí está. Y ya quedó. ¿Ok? Y ahora sí ya quedó el perrito. Me falta la plaquita que le voy a hacer con fieltro. Y esta va así. ¿Ok? Y va aquí.
Así. Ok, creo que ya quedó. Pues según yo iba a terminar. No, me falta la cola. La colita es en color café. En este. Vamos a tejer la colita. Ya se me estaba olvidando. Ok, vamos a tejer 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta. En la segunda vuelta hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces. Y me va a dar un total de 9 puntos bajos. ¿Ok? Así. Ahora, tejo vuelta 3 y 4 punto por punto. Son 9 puntos bajos. O de la 3 a la 6. Sí, de la 3 a la 6. Vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok. Ya terminé. Rematamos. Dejamos estambre para poder unirlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a unirlo aquí, en la orillita del rosa con el café y que quede en medio del cuerpo, ¿ok? La uno y regreso. Ok, miren, ya la terminé. Se llama Sky, va con E al final. Y vean, aquí sí se nota que les puse acetato a los binoculares, no, a los gogles. Y vean, mide 21 centímetros de alto. Ahora sí, es que la giré hace rato y dije, ¡ay, la colita, la colita! Pero vean, ya quedó. Espero que les haya gustado, que compartan, que se suscriban. Yo sé que no son así como que, ay, muy elaborados mis amigurumis, pero para que seas principiante y puedas comenzar a perderle el miedo, espero que te gusten mis tutoriales y nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame una manita arriba y un lindo comentario, te lo agradeceré mucho. Bye.